Buenas tardes, jóvenes y señoritas estudiantes. Mi nombre es Gumanda Sánchez y hoy les voy a hablar sobre la generación de derechos. Contexto histórico de su surgimiento. Los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución Francesa siguiendo tres principios básicos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Según Karel Vasek, profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos, en 1979 clasifica los derechos en dos generaciones. El contexto de su origen. En la primera generación tenemos los derechos civiles y políticos asociados al principio de la libertad, con la finalidad del respeto de los derechos y libertades, de la protección frente a los abusos del poder. La segunda generación surge con la revolución industrial en el siglo XVIII para mejorar la condición de explotación. Tanto la primera y la segunda generación se ratifican con la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año de 1948. Entre los años 90 e inicios del siglo XXI surge la tercera generación sobre los derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad. Esta se reconoce en el año de 1989 por la OIT, que tiene un convenio 169. La cuarta generación surge en el siglo XXI. Esta está relacionada con el desarrollo de las tecnologías y las TIC, que tiene como objetivo el acceso a la libre de la información comunicación. Derechos civiles y políticos tenemos en la primera generación. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la igualdad, a la libre circulación, al asilo político, entre otros. En la segunda generación, los derechos sociales económicos, como por ejemplo a la igualdad, a la salud, a la educación, a la alimentación, a una buena calidad de vida. En la tercera generación tenemos los derechos colectivos de los pueblos, que tenemos, por ejemplo, a la autodeterminación, a la justicia internacional, al desarrollo de los pueblos y a la identidad nacional y cultural, entre otros. Los derechos de la libertad de expresión e información es la cuarta generación. Nos trata de la libertad de la informática, a la información y comunicación y a la información del capital humano. A continuación, estimados estudiantes, les voy a hacer llegar un link de un pequeño video que nos da un resumen de los derechos de la primera, segunda y tercera generación. Los derechos políticos y civiles. El derecho civil. Son derechos que tienen las relaciones de poder entre las personas. Entre estos tenemos la vida, la libertad y la seguridad. Contra la tortura, tratos crueles y los derechos a tener un nombre y una nacionalidad y tener una familia. Derechos políticos o de ciudadanía. Las personas al nacer adquieren un nombre, una nacionalidad que indica al país que los protege, garantiza su sentido de pertenencia y vinculación con la sociedad civil y ciudadana. Los derechos políticos. Estos son la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión. Y también tenemos la libertad al sufragio universal e igualitario. Los derechos y relación entre el individuo, sociedad y poder político. Según Aristóteles, entre los años 384 a.C. y 322 a.C., esta concibe al ser humano como un animal racional, portador de características biológicas y necesidades básicas. Según la Organización Mundial de la Salud, el ser humano es un ente biopsicosocial, espiritual, además de cultural. Tiene la capacidad de expresar sus sentimientos y pensamientos. Tiene la tendencia a autorrealizarse. Los derechos y grupos desplazados, refugiados, disidentes políticos. Existen relaciones de poder entre los grupos que determinan que unos grupos se ubiquen sobre otros. Esto depende del factor económico, social, cultural, político, ideológico, religioso y según la condición migratoria. Quienes no están de acuerdo son reprimidos y tienen como efecto un desplazamiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Una movilidad humana.
Muchísimas gracias, estimados estudiantes, por su atención. La próxima clase tendremos nuevamente una clase muy importante.